Este edificio, que se recorta entre verdores de campo y grises de cielo, domina la propiedad rústica que comparte con San Fernando la mayor carga histórica del último siglo de la tauromaquia en tierras de Salamanca. Estamos en Campo Cerrado, el señorío que domina las tierras del muy ganadero pueblo salmantino de Martín de Yeltes, donde se crían los toros bravos que lanzó a la celebridad un hombre sin vínculos anteriores con la cría del toro bravo, pero que selló con sus hierros y para la posteridad un nombre y dos apellidos: Atanasio Fernández Iglesias. Por estos caminos de arcilla prensada en los que hacen guardia centenarios centinelas, se avistan las reses bravas que disfrutan de la paz que les brinda la dehesa. Grandes espacios tapizados de pasto fresco rodeado de robles, quejigos, encinas y alcornoques, que enmarcan de trecho en trecho el silencio cristalino del espejo de las charcas. Abierto también el espacio empedrado que limitan los muros devorados por plantas trepadoras y que dibujan el patio más famoso del Campo Bravo de Salamanca. De aquí parten a diario caballos y jinetes para ir al encuentro de los toros, quebrando la serenidad del aire con el sonido metálico de las herraduras. Hasta aquí llegaron desde las Bárdenas navarras hace un siglo los toros oriundos de una de las castas fundacionales del ganado de Lidia, los carriquiris del conde de Espoz-y-Mina. Se los compró un ganadero de esta tierra, Bernabé Covaleda. Comenzaba entonces la leyenda de Campo Cerrado. Estos toros nada tienen que ver con los que fueran tan populares en la primigenia de la tauromaquia. Son toros de líneas y formas de comportamiento que sintonizan con la fiesta taurina contemporánea. Los toros que nacen y se crían en Campo Cerrado se derivan de una ganadería formada en el año 1925 con una treintena de vacas y un toro semental adquirido al conde de la corte. A partir de ese momento, los antiguos carriquiris empezaron a desaparecer de estos predios y se inicia la floreciente etapa de una ganadería que ahora está dirigida por el bisnieto del fundador. La ganadería de Atanasio Fernández se formó tras la muerte de mi bisabuelo Bernabé. Entonces se separó en dos hierros la ganadería, uno era el de Juan Covaleda, que era mi tío, y luego otro de mi abuela Natividad y mi abuelo Atanasio, que el que lo llevaba era mi abuelo. En un principio teníamos vacas de Cariquirri y teníamos también vacas del conde de la corte. Lo que hizo mi abuelo fue quitar todo lo de Cariquirri y se quedó únicamente con lo del conde de la corte, y luego le compró 2 lotes de Dalas y 2 sementales. Y luego a partir de ahí pues ya no hemos vuelto a meter nada y es la sangre que hay. Aunque esto viene del conde de la corte, pero claro, ya son muchos años y después de tantos años de llevar las ganaderías aparte, pues la verdad es que hay muchas diferencias. Si uno ve el toro del conde de la corte y el nuestro, pues cada ganadero ha ido seleccionando de una manera distinta, y ahora Atanasio ya es encaste propio. En efecto, en este lugar, a donde ha peregrinado todo el toreo, especialmente desde los años de la posguerra española, se ha conseguido un tipo de toro de características físicas muy definidas. Es un toro que acusa en su morfología la procedencia condesa, pero se presenta más afinado de formas y sobre todo menos aparatoso de cornamenta. Un toro ya familiarizado con los jóvenes jinetes que comparten sus recorridos cotidianos. Por los distintos cerrados destinados a los machos, esta manada de novillos cruza las inmensas llanadas de la finca, braceando entre la hierba alta y sorteando los recios troncos del robledal. Son los toros del mañana, a los que arrea desde la retaguardia el mayoral de la ganadería.
Como es habitual, los más cuajados aguardan una lidia inmediata. Saldrán al ruedo para manifestar el comportamiento que siempre les ha distinguido del resto de los toros de otras ganaderías, incluso de la misma procedencia. Sus primeras reacciones suelen ser avantas, distraídas, escasas de codicia, lo cual, a juicio de los ganaderos, puede inducir a errores interpretativos. Hay que entenderlos. El encaste nuestro, siempre la gente dicen que es un toro manso de salida y que luego se viene arriba. Hay gente que habla de la mansedumbre encastada. Yo es una cosa que la verdad no lo entiendo. Lo que sí que puede ser el toro más que manso puede ser frío, pero la mansedumbre encastada, yo la verdad es que no sé de qué va eso. Estos toros, la verdad que les han tenido bien bastantes, han tenido las figuras, empezando por Manolete, ha sido Antonio Ordóñez, ha sido Aparicio, ha sido Jumillano, Antoñete. Hemos tenido la suerte que ha habido toreros que la han entendido y que sabían en un momento que salían a la plaza lo que iban a hacer los toros, que iban a romper. Y sí, hemos tenido la suerte de haber sido las figuras los que han aprendido. Y ahora, pues también los mismos figuras de ahora, pues también hay algunos que los han entendido. En estos prados que guardan reliquias de viejos encerraderos y lugares de pruebas, levantó su imperio ganadero Atanasio Fernández cuando alboreaban los años 30. Estaba casado con Natividad Covaleda, receptora por herencia de la mitad de la ganadería de su padre, el citado Bernabé. Enseguida la joven heredera dejó en manos de su esposo el futuro ganadero de la familia. Atanasio Fernández, Don Ata, como cariñosamente le citaban los ajenos al vínculo familiar, pero estrechamente relacionados con él por cuestiones profesionales, volvió a comprar al conde de la corte un lote de novillas y un semental para reforzar la base de la ganadería desde los mismos orígenes. Estos hermosos herales son descendientes de la gran obra que creara hace ya más de 70 años un consumado especialista en la alquimia de la bravura. Son los Atanasios del siglo XXI que van madurando en campo cerrado. Novillos de tierna carne en los que el pelaje negro domina de forma abrumadora con sus variantes de bragados, meanos, gargantillos y burracos. Es el pelo típico de las reses de esta ganadería en la que pintean los colorados y castaños. Los herales de lomo recto y piel brillante que caminan por campo cerrado componen los individuos de una camada sensiblemente reducida, tomando como referencia a las de anteriores generaciones. Un ligero bache en el rendimiento de las corridas lidiadas en las últimas temporadas y la desmesura en la corpulencia y el volumen del toro que impera en la actualidad han determinado que ganaderías cuya morfología permite tamaños considerables, como esta de Atanasio, hayan ido perdiendo presencia en las citas más relevantes del calendario taurino. Una cosa que quiero que vea la gente, que se dé cuenta, es que nosotros, por ejemplo, en el 97, que errábamos 85 machos, estábamos lidiando 12 de corridas en plazas de primera y segunda. Y hoy en día ha subido tantísimo el toro que errando los mismos toros, a lo mejor nada más que lidiamos 7 corridas y a lo mejor 3 de ellas en un pueblo y nada más que puedes ir a 4 plazas importantes. Ha subido una barbaridad la presentación de los toros en las plazas. Cada vez quieren más, cada vez quieren más cara, quieren más peso, más volumen. Y eso parece, claro, cada vez cuesta poner un toro. Además el toro tiene que tiene mucho esqueleto, no se le pone tampoco tan fácilmente los kilos, por mucho que le des. Incluso hay ganaderías que son toros más pequeños y no pueden ir a plazas de primera. Si los machos están en campo cerrado, las hembras se crían en la finca Martí Hernando, ubicada en el término municipal de Campillo de Azaba. Vacas y toros y vacas son diariamente controlados por el personal que se encarga directamente del manejo de la ganadería. La de los herederos de Atanasio Fernández
ha conocido también generaciones de hombres de campo que desempeñaron las funciones de mayorales y vaqueros. Hola, soy Juan Mari, soy el mayoral de la ganadería y a continuación vamos a ver los distintos lotes de vacas que tenemos en la finca con sus correspondientes sementales y a ver un poquito la finca para que lo podáis grabar. Nos va a acompañar Raúl, que es el vaquero de la ganadería, y a ver si entre todos lo hacemos un poco bien. Bueno, pues yo nací en Salamanca, pero me he criado aquí, en la finca. Estuvimos viviendo aquí con mis padres hasta que tenía 13 o 14 años, luego nos fuimos al pueblo. Pero mi padre estuvo aquí toda la vida, estuvo mi abuelo, estuvo mi bisabuelo también. Soy la cuarta generación aquí, pero bueno, se ve que el jefe está contento con nosotros y nosotros con el jefe, porque llevar tantos años aquí debemos estar todos a gusto unos con otros. Las vacas completan un total de 180 unidades, un número sensiblemente inferior al que albergaron estos campos durante muchos años, pero las sucesivas ventas de reses, especialmente hembras, han ido configurando la dimensión de la ganadería. La más notable por su futura repercusión fue la venta que se hizo en el año 1948 de 242 cabezas de ganado a Lisardo Sánchez. Tras él, llegaron infinidad de compradores de dentro y fuera de nuestras fronteras. Las sorpresas o contingencias que con frecuencia depara el campo bravo son solventadas por Juan Mari, sobrino del célebre mayoral Fidel Rivas, y el vaquero que habitualmente le acompaña. Este día ha aparecido un becerro recién nacido. Este es un becerro que hemos encontrado recién nacido y vamos a ponerle los crotales para identificarlo y dar el nacimiento en la madre con el ternero, en la unión. Venga, ya está. Ahora se suelta con la madre. Supongo que sí se ahijará, porque hay algunos que cuando se le pone el crotal, luego no los quiere la madre, porque a lo mejor le huelen a nosotros y no los quiere a lo mejor. Ya ha habido casos que hasta se han desahijado o los han matado y le pegan. Correr. Son las vivencias cotidianas que protagonizan los miembros de una raza bovina singular. Los becerrillos deben estar protegidos y alimentados por la madre hasta que llega el día del herradero y se les desahija, es decir, se les separa del seno materno para integrarlos en la camada de machos correspondiente. A veces, efectivamente, es la propia madre quien desahija a su retoño por los repudios que ha comentado el mayoral. En la actualidad no salen ya vacas de estos prados con destino a otras propiedades. Los herederos de Atanasio no venden. Las hembras están repartidas en 7 lotes con el toro padre que está asignado para cumplir su función reproductora. El macho de simiente que está integrado en este grupo posibilitará en un futuro próximo la lidia de toros colorados en las plazas españolas. Es, no obstante, un pelo habitual en el encaste parladé conde de la corte. El colorado de pitones cortados se encargará de propiciar ejemplares que acusarán la absorción de caracteres físicos de la madre o del padre, pelajes incluidos. Pero lo importante es la herencia que fija el comportamiento, mucho mejor controlado ahora con la muy estimable reducción de la ganadería. Ahora únicamente tenemos 180 vacas de vientre, porque hubo unos años que se vendieron muchísimas vacas. Ahora ya llevamos 6-7 años que no hemos vendido ninguna vaca y vendíamos casi todas las heralas. Entonces ahora estamos en un momento que la ganadería es muy corta, ¿no? Que estamos cerrando 60-65 machos. Y con lo que ha subido el toro últimamente, pues claro, pues estamos yendo a tres ferias importantes, 4 como mucho, y si no estás en todos los sitios, pues la verdad es que ahora estamos en un momento que bueno, pero como esto es una cosa de muchos años y de paciencia, pues aquí seguimos. Regresamos junto a los toros de Campocerrado, donde los atanasios se preparan para su inminente salida a los ruedos.
En esta galopada de hermosos ejemplares se puede apreciar la redondez de sus carnes y la ausencia de rizos y prominencias en su anatomía. Atanasio Fernández Iglesias ha sido uno de los ganaderos más longevos de nuestra Cabaña Brava. Falleció en 1982 a los 92 años, dejando la ganadería a sus 3 hijos, Pilar, Natividad y Bernabé. Desaparecido trágicamente este último, la explotación ganadera fue tutelada y dirigida por los restantes miembros de la familia. Gabriel Aguirre, esposo de Natividad, desarrolló hasta su muerte importantes funciones. En la actualidad son Pilar y su sobrino Asís, hijo de Gabriel, quienes se ocupan directamente de continuar las sabias directrices del padre y el abuelo. Lo que le daba muchísima importancia a mi abuelo era que el toro que fuese a más. Que un toro que los primeros tercios que sí que es muy bravo y luego se viene abajo en el último tercio, eso era lo que siempre nos insistió, que siempre que fuesen a más. Y luego el tema de los sementales, eso sí, cuidarlo muchísimo. Nosotros tentamos todos los sementales, tenemos los sementales parados unos años hasta que empezamos a ver los productos y el semental es una parte muy importante de la ganadería, también las vacas, pero el semental da mucho. Toros de Atanasio. Morfología afinada del encaste conde de la corte. Atanasio Fernández basó la selección física de sus toros en la reducción de la aparatosidad de la cuerna y en la armonía de líneas. Este fue el resultado. También buscó afanosamente en la selección de caracteres de comportamiento, colocando a las reses durante el tentadero a gran distancia del caballo de picar, castigándolas severamente y obligándolas después a aumentar su capacidad de embestida a medida que transcurría la lidia. No tardó mucho tiempo el ganadero de Campocerrado en conseguir su toro anhelado, el toro que poco a poco va despertando a la excitación que le provoca su almacenada bravura, se crece ante los castigos y va a más, hasta morir sin el menor atisbo de claudicación. Sobre estos parámetros, don Atanasio consiguió un toro de lidia que fue demandado por las más grandes figuras del toreo de distintas épocas, especialmente por Manolete. Manolete venía mucho porque era muy amigo de la casa. Él era una persona que era muy familiar y siempre eso me lo contaba incluso su madre, y hace poco pues sus sobrinas, que él siempre hablaba, que él se encontraba muy a gusto porque eran muy afectivos y se encontraba de casa, y luego pues también dio la casualidad que le gustaban los toros, se acoplaba muy bien a ellos, los entendía muy bien, y yo ese era el motivo de gustarlo. 3 días antes de morir pensaba venir aquí, que iba a ser la Feria de Salamanca, a vivir, a vestirse aquí, y luego pues llamaba y se venía muchas temporadas, me encontraba bien. Yo creo que era el motivo. Pues un hecho anecdótico que ha habido así en la ganadería, el último rabo de Palomos Linares, que fue en el 72, lo cortó a una corrida de casa, que aparte del rabo se cortaron otras 9 orejas en esa corrida, en Madrid, en San Isidro. Aquella tarde del 22 de mayo de 1972, el toro Cigarrón se fue sin el rabo al desolladero de las Ventas. Ha sido el último máximo trofeo conseguido por un torero en la plaza más exigente del mundo. Aquella tarde, las orejas de otros toros también florecieron en las manos de Curro Rivera, 4, del propio Palomo, otras 2 al toro Clavijero, y de Andrés Vázquez, que abría cartel y paseó un trofeo. Fueron 6 toros bravos de Atanasio que salieron de las cercas de Campocerrado para dar gloria a su divisa verde y encarnada. Toros serios y bellos, antepasados de los que hoy se protegen de fríos y calores bajo la abigarrada espesura que corona la robustez de troncos seculares. Los toros que se asoman a las charcas y merodean la casa ganadera que aún conserva las reliquias gráficas de ilustres visitantes y evoca la figura de los grandes hombres que en ella se afincaron.
Campocerrado, un santuario que fue la meca taurina del Campo Charro durante muchos, muchos años. Tenemos de la casa unos recuerdos increíbles. Yo añoro mucho. Pues está mi padre con Manolete, esperando a que le llegaran a traer los caballos para dar una vuelta a los toros y darse un paseo. Esta fotografía es en una corrida que salió en Hombros, con el cordobés y Palomo Linares, y luego mi hermano, que estaba ayudando a mi padre. Al morir mi padre fue su continuación, el que llevó la ganadería hasta el día que murió. Esta foto es de Julio Robles, que ahí en un burladero se ve a mi cuñado, a mi hermano y a Gabriel y así mis sobrinos. Fue en Madrid, y además que tuvo mucho éxito Julio Robles, cual nos alegramos mucho por haberse hecho torero aquí. Este es el famoso, que era mayoral, Domi Pombo. Te digo famoso porque fue el que mucho tiempo el más antiguo. Su padre fue ya mayoral y este empezó desde pequeño, pues ya hasta que se jubiló. Esta fotografía se presentó un día Antonio Ordóñez a traérselas a papá, porque había puesto banderillas que no ponían nunca banderillas, había sido un toro extraordinario y quiso traerlo, y tuvo gracia porque iba a dedicarla y dijo: papá, ¿la vas a dedicar a mí? Y dijo: no, se la voy a dedicar a Pilar. Los incontables éxitos de los toros de don Atanasio solo están empañados por dos hechos luctuosos: la muerte de Joaquín Camino en Barcelona el 3 de junio de 1973 y la de Manolo Montoliu en Sevilla el 1 de mayo de 1992. Ambos sucumbieron ante dos toros de esta ganadería de nombres Curioso y Cubatisto. Sus madres, según tradición del Campo Bravo, fueron inmediatamente sacrificadas. Son los únicos ejemplos de tristes recuerdos que no pueden empañar los éxitos del pasado ni coartar las fundadas ilusiones en el inmediato porvenir. Yo la verdad es que estoy muy ilusionado. Este año en los tentaderos que hemos empezado a ver sementales nuevos y eso, la verdad es que he notado un cambio que la ganadería yo creo que está otra vez empezando a venirse arriba. Los toros de los herederos de Atanasio Fernández lucen dos hierros: el titular del célebre ganadero y el que se puso a nombre de sus nietos, los hermanos Aguirre Fernández Covaleda, en el año 1973. Dos hierros para una misma ganadería que en muchas ocasiones comparten cartel en una misma corrida. No ha mucho tiempo carteles de lujo, ahora en periodo de recuperación. La ganadería, como en todas partes, ha tenido sus años muy buenos, luego alguna vez hemos bajado más, pero la verdad que hemos tenido bastante suerte y hemos estado casi siempre en primera línea. Nuevas generaciones de mayorales y ganaderos se ocupan del toro que creara el genial Atanasio Fernández. El toro frío de sangre ardiente que sembró de bravura un elevado número de ganaderías contemporáneas. El toro de Atanasio, que bebe los vientos de Campocerrado. Un campo abierto a jóvenes ganaderos que traen junto al lustre de sus apellidos la renovada ilusión por conservar y realzar el preciado legado de sus antepasados.